El sonido de las sirenas rasgaba la madrugada de Málaga como cuchillas afiladas, resonando por las calles vacías del barrio de La Laguna. Rafael Méndez corrió descalzo por el jardín de su mansión, el corazón desbocado, mientras gritaba los nombres de sus hijas: Sofía, Elena, Beatriz. Las trillizas de 2 años habían desaparecido de sus habitaciones, dejando solo mantas revueltas y la ventana entreabierta. La brisa fría de finales de otoño traía el aroma salado de la laguna cercana, pero Rafael apenas podía respirar. Sus manos temblaban mientras apartaba ramas de hibisco y registraba cada rincón del jardín meticulosamente planeado. Como un hombre que controlaba cada detalle de su vida empresarial había perdido a sus propias hijas dentro de casa. Fue entonces cuando las vio. Bajo la frondosa ceiba que dominaba el fondo del terreno, 3 pequeñas figuras se acurrucaban contra una mujer anciana. Las niñas llevaban solo pijamas rosas, pero parecían abrigadas por los brazos cariñosos de la desconocida que las mecía suavemente. La escena era a la vez inquietante y extrañamente reconfortante. Rafael se detuvo abruptamente, observando a aquella mujer de cabellos grises que vestía ropas gastadas y llevaba una bolsa de tela como único pertenencia. Tarareaba una nana en voz baja, una melodía que él no reconocía pero que parecía hipnotizar a sus hijas. Sofía, la más tímida de las 3, estaba acurrucada en el regazo de la extraña, mientras Elena y Beatriz se apretaban contra sus flancos. Lo que más le perturbó fue el silencio, no el silencio habitual de las trillizas, que jamás habían pronunciado una sola palabra en 2 años de vida, sino un silencio diferente, pacífico, como si finalmente hubieran encontrado algo que buscaban sin saber. «¿Quién es usted?», preguntó Rafael, acercándose despacio para no asustar a las niñas. Su voz salió más áspera de lo que pretendía, cargada de tensión y desconfianza. La anciana levantó la mirada, revelando ojos castaños profundos que parecían guardar décadas de historias. «Le pido disculpas, joven. Ellas aparecieron aquí solas. Estaban llorando, con frío». Su voz era suave, con acento del interior de Andalucía. No sabía dónde estaba su casa. Rafael miró a su alrededor. La mujer tenía razón. La ceiba estaba en el límite de la propiedad, cerca del muro que separaba su mansión de la calle. Las niñas debían haber salido por la ventana de la planta baja y caminado hasta allí. ¿Pero por qué? En 2 años nunca habían demostrado interés en explorar más allá de los juguetes caros que llenaban sus habitaciones. «¿Cómo llegó hasta aquí?», preguntó, aún desconfiado. El barrio de La Laguna era conocido por su estricta seguridad y control de acceso. «Estoy buscando un lugar para pasar la noche», respondió simplemente. «Vengo de Granada, después de perder mi último empleo. Málaga siempre fue un sueño para mí». Doña Concepción, como se presentó cuando Rafael insistió en saber su nombre, acarició suavemente el cabello de Sofía. La niña, que normalmente rechazaba cualquier contacto de extraños, parecía completamente relajada. Era imposible. Médicos especialistas, terapeutas renombrados, niñeras con formación internacional, todos habían intentado establecer conexión con las trillizas sin éxito. «Ellas no hablan», explicó Rafael, más para sí mismo que para la mujer. «Nacieron así, o se quedaron así después de que su madre…». Se detuvo incapaz de terminar la frase. «Lo sé», dijo doña Concepción suavemente. «Ellas me lo contaron». Rafael frunció el ceño. «¿Cómo que le contaron?». «Ellas no hablan. No siempre necesitamos palabras para comunicarnos, joven». Antes de que Rafael pudiera preguntar más, oyó pasos apresurados detrás de sí. Yvonne, la ama de llaves de la familia desde hacía 5 años, venía corriendo por el jardín con una linterna en la mano. «Señor Rafael, las encontró». Yvonne se detuvo jadeando al ver la escena. «Dios mío, qué susto. Yo…». La mujer de 50 años dejó de hablar al notar la presencia de doña Concepción. Sus ojos se abrieron de par en par, no de miedo, sino de sorpresa genuina. «Las niñas están bien», dijo Rafael rápidamente. «Esta señora las encontró aquí». Yvonne observó cómo las trillizas permanecían tranquilas en los brazos de la desconocida. En 5 años cuidándolas, jamás había visto una reacción similar. Las niñas solían ser inquietas, lloraban con frecuencia y rechazaban el cariño de cualquier persona que no fuera Rafael o ella misma.
Ellas parecen... Yvonne dudó. Parecen diferentes. Rafael también lo había notado. Sofía, normalmente agitada durante la madrugada, respiraba pausadamente como si estuviera profundamente relajada. Elena, que tenía el hábito de balancear el cuerpo repetitivamente cuando estaba nerviosa, permanecía completamente inmóvil. Beatriz, la más sensible a los cambios de ambiente, observaba a doña Concepción con curiosidad en lugar del miedo habitual. «Quizás deberíamos llamar a la policía», murmuró Rafael, más por protocolo que por preocupación real. Algo en aquella mujer lo tranquilizaba, incluso contra su naturaleza desconfiada. «Si usted lo considera necesario», respondió doña Concepción sin ofenderse. «¿Pero puedo quedarme con ellas hasta que lleguen? Acaban de dormirse». Era verdad. Las tres niñas habían cerrado los ojos, respirando suavemente contra el cuerpo de la extraña. Rafael nunca las había visto dormirse tan fácilmente fuera de sus camas. «Yvonne», dijo Rafael finalmente, «prepare la habitación de invitados». «Señor, para la señora. Es muy tarde para cualquier cosa. Por la mañana resolvemos la situación». Doña Concepción lo miró con gratitud silenciosa. «Muchas gracias, joven. No esperaba tanta bondad». Mientras Yvonne corría a preparar la habitación, Rafael permaneció allí observando a sus hijas. Por primera vez en 2 años ellas parecían normales, como cualquier niña de 2 años debería parecer, relajadas, confiadas, en paz. «¿Usted tiene experiencia con niños?», preguntó él. «Sí», respondió ella, pero no elaboró. «¿Y con niños que no hablan?». Doña Concepción lo miró directamente a los ojos. «Todos los niños hablan, joven. Algunos solo usan lenguajes diferentes». Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. No por la frase en sí, sino por la convicción absoluta con que fue dicha. Como si aquella mujer supiera exactamente lo que sus hijas necesitaban. La mañana llegó con el ruido característico de los pescadores preparándose para otro día en la laguna. Rafael se despertó sobresaltado, recordando inmediatamente los eventos de la madrugada. Se vistió rápidamente y bajó para verificar si todo había sido un sueño extraño. No lo había sido. En el jardín, doña Concepción estaba sentada en la hierba con las trillizas alrededor, mostrándoles pequeñas flores que había recogido de los parterres. Las niñas observaban fascinadas mientras ella separaba pétalos de diferentes colores, creando pequeños mosaicos sobre un paño extendido en el suelo. «Buenos días», dijo Rafael, acercándose cautelosamente. «Buenos días, joven». Doña Concepción sonrió. «Espero que no le importe». Ellas se despertaron temprano y parecían querer venir al jardín. Rafael observó a sus hijas. Llevaban los vestidos que Yvonne había elegido para el desayuno, pero sus cabellos estaban ligeramente despeinados, como si hubieran jugado al aire libre, algo que jamás hacían. «Sofía», llamó Rafael. La niña levantó la mirada hacia él, pero no se movió de donde estaba. Normalmente, correría a sus brazos. Esta vez, permaneció al lado de doña Concepción, jugando con una margarita. «¿Están bien?», preguntó Rafael, sintiendo una punzada de algo que no podía identificar. ¿Celos? ¿Alivio? ¿Confusión? «Están muy bien», respondió doña Concepción, solo descubriendo cosas nuevas. En ese momento, Elena hizo algo que dejó a Rafael paralizado. La niña señaló una mariposa que se había posado cerca de ellas y emitió un sonido. No era una palabra completa, pero era claramente intencional, un esfuerzo de comunicación. «Ella...» Rafael se atragantó. «¿Ella intentó hablar?» «Intentó y lo consiguió», corrigió doña Concepción suavemente. «Está diciendo bonita, a su manera». Rafael se arrodilló en el suelo, observando a Elena con incredulidad. Su hija lo miró por un momento, luego señaló de nuevo a la mariposa y repitió el mismo sonido, esta vez con más confianza. «Esto es imposible», susurró él. «Nada es imposible cuando encontramos la clave correcta», dijo doña Concepción, continuando organizando pétalos con Beatriz. Fue entonces cuando la doctora Patricia, la niñera especializada, apareció en el jardín. La mujer de 40 años, con formación en desarrollo infantil en Europa, se detuvo abruptamente al ver la escena. «Señor Méndez, ¿quién es esta persona?».
El tono de la doctora Patricia era profesional, pero Rafael detectó una nota de irritación. La mujer había sido contratada por sus diplomas y recomendaciones impecables. En 6 meses, trabajando con las trillizas, ella había implementado rutinas rigurosas y métodos científicos que costaban una fortuna mensual. «Doctora Patricia, esta es doña Concepción», dijo Rafael, aún observando a Elena jugar. «Ella está ayudándonos con las niñas». «¿Ayudando cómo?». La niñera especializada se acercó con expresión escéptica. «Señor Méndez, los niños necesitan seguir protocolos específicos. Cualquier cambio en su rutina puede ser perjudicial para el desarrollo». Doña Concepción continuó jugando con las niñas como si no hubiera oído la conversación. Beatriz, la más sensible de las tres, ofreció un pétalo azul a la anciana, que lo recibió como si fuera el regalo más precioso del mundo. «Las niñas parecen estar respondiendo bien», dijo Rafael, más para sí mismo que para la doctora Patricia. «Señor Méndez, con todo respeto, esta persona no posee calificación para trabajar con niños que presentan retrasos de desarrollo. Cualquier intervención inadecuada puede causar retrocesos significativos». Rafael observó a sus hijas nuevamente. No parecían estar sufriendo retrocesos. Al contrario, Elena había intentado comunicarse verbalmente por primera vez en 2 años. Sofía interactuaba con objetos de forma más concentrada de lo habitual. Beatriz demostraba interés genuino en una actividad lúdica. «Quizás podamos intentar algo diferente», dijo finalmente. La doctora Patricia frunció el ceño. «Señor Méndez, yo implementé un programa basado en las más recientes investigaciones internacionales. Cambios abruptos pueden...» «¿Pueden qué?», Rafael la interrumpió, su frustración finalmente desbordándose. «Pueden hacer que intenten hablar. Pueden hacerlas sonreír. Pueden hacerlas actuar como niñas normales por primera vez en sus vidas». El silencio que siguió fue pesado. La doctora Patricia se ajustó las gafas, claramente ofendida, mientras doña Concepción continuaba jugando con las trillizas como si nada hubiera pasado. «Si me permite», dijo doña Concepción suavemente, sin levantar la vista de las flores, «los niños son como semillas. Cada una tiene su tiempo y su forma de florecer. A veces basta con encontrar el suelo adecuado». La doctora Patricia abrió la boca para responder, pero Rafael levantó la mano pidiendo silencio. En ese momento, Sofía hizo algo que lo dejó sin palabras. La niña más tímida de las 3 se levantó, caminó hasta doña Concepción y se subió a su regazo. Después, por primera vez en la vida, balbuceó algo que sonó claramente como abuela. Rafael sintió lágrimas brotar en sus ojos. En 2 años de terapias, consultas médicas y tratamientos carísimos, sus hijas jamás habían demostrado un progreso similar. Ahora, en menos de 12 horas con una desconocida sin hogar, estaban intentando comunicarse. «Quiero que se quede», dijo él con la voz quebrada. La doctora Patricia lo miró con incredulidad. «Señor Méndez, esto va contra todo lo que...». «Quiero que se quede», repitió Rafael, esta vez mirando directamente a doña Concepción. «Por el tiempo que quiera». La anciana sonrió, apretando a Sofía contra el pecho. «Sería un honor, joven, un verdadero honor». Mientras el sol se alzaba sobre el barrio de la Laguna, iluminando el jardín donde 3 niñas finalmente comenzaban a encontrar sus voces, Rafael Méndez tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Él no sabía aún que aquella mujer misteriosa guardaba secretos que conectaban el pasado de su familia de forma imposible, ni que su presencia desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba todo en lo que él creía sobre el amor, la sociedad y el verdadero significado de familia. Lo que él sabía, observando a sus hijas interactuar naturalmente por primera vez, era que a veces los milagros llegan disfrazados de la forma más simple posible, y que quizás, solo quizás, su esposa Camila aún las estaba cuidando, desde donde quiera que estuviera. La noticia se esparció por el condominio del barrio de la Laguna con la velocidad de un incendio en bosque seco. Silvana Montero, presidenta de la Asociación de Vecinos y esposa del dueño de la mayor cadena de grandes almacenes de Andalucía, recibió la llamada de su empleada doméstica incluso antes de que el café de la mañana se enfriara. «No lo va a creer»,
susurró la mujer por teléfono. El señor Rafael está albergando a una mendiga en su mansión. Durmió allí ayer. Silvana casi derrama la taza de porcelana inglesa que sostenía. ¿Cómo que mendiga? Una mujer anciana, toda harapienta. La Concepción de la casa número 15 me contó que la vio en su jardín, jugando con las niñas. La sangre de Silvana hirvió. Había pasado los últimos 5 años cultivando cuidadosamente la reputación exclusiva del condominio. Cada residente era rigurosamente seleccionado. Cada visitante necesitaba autorización previa. La presencia de una persona sin hogar en la propiedad más valiosa del barrio era simplemente inaceptable. Mientras Silvana planeaba su estrategia de acción, al otro lado del muro, Rafael observaba a sus hijas en el desayuno. Por primera vez desde que nacieron, las trillizas estaban sentadas a la mesa sin hacer berrinches. Elena intentaba sostener la cuchara sola. Sofía señalaba diferentes frutas en el plato, y Beatriz sonreía a doña Concepción, que cortaba pequeños trozos de plátano con paciencia infinita. «Joven», dijo doña Concepción suavemente, «¿puedo preguntar sobre la madre de ellas?» Rafael dejó de remover el café. Era una pregunta que había evitado durante 2 años. Camila falleció durante el parto. Complicaciones. Inesperadas. «Lo siento mucho», dijo ella, continuando alimentando a Beatriz. «Ella era de Málaga». «No, de Granada. La conocí cuando fui a expandir la empresa al interior». Rafael sonrió tristemente. Camila era especial, muy tímida de niña, según me contaba. También tenía dificultades para hablar. Doña Concepción dejó de cortar el plátano abruptamente. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. «¿Camila de Granada?», preguntó con la voz casi inaudible. «Sí, Camila Silva». «¿Por qué?» Doña Concepción soltó el cuchillo y miró a Rafael con una intensidad perturbadora. «¿Camila Silva, que vivía en la calle de las Flores, hija de doña Mercedes?» Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Conocía a mi esposa?» La anciana cerró los ojos como si estuviera recordando algo doloroso. «Si es la misma Camila, yo fui su maestra cuando era pequeña». El silencio que siguió fue denso como la niebla. Rafael observó el rostro de doña Concepción, buscando señales de que aquello era una coincidencia imposible. Pero la expresión de la mujer era de reconocimiento genuino, mezclado con algo que parecía culpa. «Esto es...» Rafael se atragantó. «Esto es imposible. La vida a veces hace estas conexiones extrañas, joven», murmuró doña Concepción. Camila era una niña muy especial. Tenía las mismas dificultades que sus hijas presentan ahora. «¿Y ella mejoró?», preguntó Rafael ansiosamente. «Mejoró». Doña Concepción sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Se convirtió en una de las niñas más comunicativas que he conocido. Inteligente, cariñosa, llena de vida. Rafael sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Su esposa nunca había mencionado a una maestra especial de la infancia, pero entonces ella rara vez hablaba sobre aquel periodo, diciendo solo que había sido difícil hasta encontrar su voz. En ese momento, el timbre sonó insistentemente. Yvonne apareció en la puerta del comedor con expresión preocupada. «Señor Rafael, hay una señora aquí que dice ser de la asociación de vecinos. Parece bastante alterada». Rafael suspiró. Conocía a Silvana Montero desde hacía 5 años y sabía exactamente lo que la había traído allí. «Diga que ya la atiendo. Quizás sea mejor que me retire», dijo doña Concepción, levantándose de la mesa. «No». Rafael fue categórico. «Usted se queda. Esta es mi casa». Silvana Montero entró en la sala como un huracán vestido de marca. Sus cabellos rubios perfectamente peinados temblaban de indignación, y su bolso Hermès se balanceaba como un arma mientras caminaba. «Rafael, necesitamos hablar urgentemente», anunció, ignorando completamente la presencia de doña Concepción. «Buenos días, Silvana», respondió Rafael fríamente. «¿En qué puedo ayudarla? Usted sabe muy bien por qué estoy aquí». Silvana lanzó una mirada de desprecio en dirección a doña Concepción. «No puede albergar a personas de esta naturaleza en nuestra comunidad». «¿Personas de qué naturaleza?», preguntó Rafael con la voz peligrosamente tranquila.
Rafael, por favor, tenemos estándares que mantener, el valor de nuestras propiedades, la seguridad de nuestras familias. Silvana gesticuló dramáticamente. Usted tiene hijas pequeñas en las que pensar. Rafael observó a sus trillizas, que continuaban comiendo tranquilamente mientras doña Concepción las ayudaba con cariño maternal. Estoy pensando en mis hijas, Silvana, y por primera vez en 2 años están progresando. ¿Progresando? Silvana rió despectivamente. Rafael, esta persona no tiene calificación alguna. Usted está poniendo a sus hijas en riesgo por un capricho de bondad mal dirigida. Doña Concepción permaneció en silencio, pero Rafael vio sus manos temblar ligeramente mientras ayudaba a Sofía con un vaso de zumo. Silvana, dijo Rafael, levantándose de la silla, esta es mi propiedad privada. Yo decido a quién hospedo en mi casa. Su propiedad privada forma parte de una comunidad exclusiva, Rafael. Cuando usted compró esta casa, acordó mantener ciertas expectativas. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Elena, que había estado jugando silenciosamente con trozos de fruta, miró directamente a Silvana y dijo claramente, «Váyase». El silencio fue absoluto. Silvana abrió los ojos de par en par. Rafael se quedó boquiabierto y doña Concepción sonrió orgullosa. Ella habló, susurró Rafael. Dijo, «Váyase», repitió Silvana, claramente ofendida. Sus hijas están siendo mal educadas por... Mis hijas no hablaban, Silvana. Rafael la interrumpió, su voz subiendo de tono. Hace 2 años no pronunciaban una palabra. Y ahora... Elena lo miró y repitió, «Papá». Rafael sintió lágrimas brotar en sus ojos. Era la primera vez que una de sus hijas lo llamaba directamente. La primera vez que oía sus voces diciendo algo con significado. «Esto es coincidencia», Silvana insistió, pero su voz había perdido parte de la convicción. Niños de esa edad, con desarrollo típico», corrigió Rafael. «Mis hijas tienen necesidades especiales, Silvana. Y esta señora las está ayudando de una forma que años de terapia no consiguieron». Silvana miró alrededor de la sala como si buscara argumentos que la apoyaran. Su mirada se posó en las trillizas, que la observaban con curiosidad en lugar del miedo habitual que demostraban con extraños. «Rafael, sea razonable. Esa mujer apareció de la nada. Usted no sabe nada sobre su pasado, sus intenciones». «Sé que mis hijas están hablando», dijo Rafael simplemente. Fue entonces cuando la doctora Patricia entró en la sala, cargando una carpeta con informes médicos. La niñera especializada se detuvo al ver la tensión en el ambiente. «Señor Méndez, le traje los informes de los últimos 6 meses que me pidió», dijo, lanzando miradas significativas a Silvana y doña Concepción. «Doctora Patricia», dijo Silvana rápidamente, como si hubiera encontrado una aliada. «Ciertamente usted está de acuerdo en que cambios abruptos en la rutina de estos niños pueden ser perjudiciales». La doctora Patricia dudó. Ella había presenciado los progresos de las trillizas la mañana anterior, pero su formación académica la hacía cuestionar métodos no científicos. «Es verdad que los protocolos establecidos son importantes», dijo cuidadosamente. «¿Pero qué?», preguntó Rafael. «Los progresos que observé ayer son inusuales». Elena intentó verbalizar varias veces. Sofía demostró un interés inédito en actividades lúdicas y Beatriz estableció contacto visual prolongado. Silvana frunció el ceño. «Doctora, ciertamente usted no está sugiriendo que métodos no convencionales sean superiores a la ciencia». «No estoy sugiriendo nada», respondió la doctora Patricia firmemente. «Estoy reportando observaciones fácticas». En ese momento, Beatriz hizo algo que dejó a todos mudos. La niña bajó de la silla, caminó hasta doña Concepción y le susurró algo al oído. Después, señaló la puerta y dijo claramente, «Señora Mala». Silvana se puso roja de ira. «Sus hijas están siendo enseñadas a ser irrespetuosas». «Mis hijas están siendo enseñadas a expresarse», corrigió Rafael tomando a Beatriz en brazos. «Algo que yo pensaba que nunca sucedería». Doña Concepción finalmente habló, su voz suave pero firme. «Señora,
Comprendo su preocupación por la comunidad. Pero estas niñas necesitan tiempo y paciencia para florecer. Si mi presencia molesta, puedo partir. No va a partir, dijo Rafael inmediatamente. Silvana, agradezco su preocupación, pero mi decisión está tomada. Silvana respiró hondo, claramente intentando mantener la compostura. Rafael, usted está cometiendo un error. Esta decisión afectará no solo a usted, sino a toda nuestra comunidad. Espero que reconsidere antes de que sea demasiado tarde. Después de que Silvana partiera, dejando un rastro de perfume caro y amenazas veladas, Rafael se sentó pesadamente en su sillón. La mañana había sido más intensa que muchos días enteros en su empresa. «Doña Concepción», dijo finalmente, «¿usted realmente conoció a mi esposa?» «La conocí», confirmó ella, volviendo a ayudar a las trillizas con el desayuno. Camila era una niña especial, muy parecida a sus hijas. «¿Y ella realmente mejoró?» Doña Concepción sonrió. «Mejoró tanto que se convirtió en una de las personas más comunicativas que he conocido, inteligente, expresiva, llena de sueños». Rafael sintió una mezcla de esperanza y dolor. Camila se había convertido en todo eso, realmente. Pero nunca había mencionado a Doña Concepción o a cualquier maestra especial de la infancia. «¿Por qué Camila nunca habló de usted?», preguntó él. Doña Concepción dejó de cortar frutas, una sombra cruzando su rostro. «Quizás porque nuestra separación no fue amigable». «¿Cómo así?» «Es una historia larga, joven, y dolorosa. Quizás sea mejor dejar el pasado donde está». Pero Rafael sabía que no podría dejarlo. No cuando sus hijas estaban teniendo los primeros progresos reales en sus vidas, y todo parecía conectado a una mujer que su esposa había conocido en la infancia. Mientras observaba a Doña Concepción cuidar cariñosamente de sus hijas, Rafael tomó una decisión. Él descubriría toda la verdad sobre aquella mujer misteriosa, sobre su conexión con Camila y sobre los métodos aparentemente mágicos que estaban transformando a sus trillizas. Lo que él no sabía era que la verdad sería más extraordinaria y dolorosa que cualquier cosa que pudiera imaginar, y que Silvana Montero estaba apenas comenzando su campaña para remover a Doña Concepción de sus vidas, usando recursos que pondrían a prueba los límites de la moralidad y la ley. Mientras las trillizas continuaban comiendo y experimentando sus primeras palabras, una tormenta se formaba en el horizonte del barrio de La Laguna. Una tormenta que revelaría secretos enterrados, pondría a prueba la fuerza del amor paternal y forzaría a Rafael a elegir entre la aceptación social y la felicidad genuina de sus hijas. Rafael no pudo concentrarse en el trabajo aquel día. En su empresa de tecnología en el centro de Málaga, se quedó mirando las hojas de cálculo sin realmente verlas, mientras su mente volvía constantemente a casa. Las primeras palabras de sus hijas resonaban en su cabeza como una sinfonía imposible. Durante el almuerzo, tomó una decisión impulsiva. Cogió el coche y condujo hasta Granada, la ciudad natal de Camila. Si Doña Concepción realmente había sido maestra de su esposa, alguien debería recordarla. El viaje de 2 horas por la Sierra Bética le dio tiempo para pensar. Camila siempre había sido reservada sobre su infancia, diciendo solo que había sido un período difícil hasta encontrar su voz. Él había respetado ese silencio, pero ahora se preguntaba qué más había guardado para sí. En Granada, Rafael condujo directamente a la antigua escuela donde Camila había estudiado. El Colegio Santa Isabel seguía funcionando, aunque con nuevas reformas que modernizaron su fachada colonial. En la secretaría, una mujer de mediana edad lo atendió con curiosidad. «¿Concepción Santos?», repitió ella cuando Rafael preguntó sobre registros antiguos de maestros. «Ese nombre me es familiar». La mujer consultó archivos empolvados, murmurando para sí misma mientras buscaba. «Ah, sí, maestra Concepción. Trabajó aquí por casi 20 años, una de las mejores que hemos tenido». «¿Qué le pasó?», preguntó Rafael con el corazón acelerado. La expresión de la secretaria se ensombreció. Fue un escándalo terrible. Hubo acusaciones injustas, en mi opinión, pero la escuela tuvo que despedirla. ¿Qué tipo de acusaciones? Alegaron que estaba usando métodos no aprobados con niños especiales,
Algunas familias importantes de la ciudad hicieron presión. Fue una situación muy injusta. Rafael sintió un nudo en el estómago. ¿Y había fundamento en las acusaciones? Ninguno, dijo la mujer enfáticamente. La maestra Concepción obraba milagros con niños que otros maestros consideraban casos perdidos. Pero usted sabe cómo es. Personas poderosas, intereses políticos. Ella dudó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Si quiere mi opinión, fue pura envidia. Ella conseguía resultados que clínicas particulares caras no alcanzaban. Eso molestaba a gente influyente. Rafael pidió más detalles, pero la mujer se negó a dar nombres específicos. Lo que ella reveló fue que Concepción Santos había perdido no solo el empleo, sino también su casa y reputación. Había dejado Granada en circunstancias humillantes, llevando solo lo que cabía en una maleta. Una de las niñas a las que ayudó fue Camila Silva, añadió la secretaria. Niña adorable, pero con serias dificultades de comunicación. La maestra Concepción transformó completamente la vida de aquella niña. Rafael condujo de regreso a Málaga con el corazón apesadumbrado. Ahora comprendía por qué Camila nunca había hablado de Concepción. Su recuperación había sido asociada al escándalo que destruyó la vida de la maestra. La culpa debía haber sido insoportable. Mientras Rafael estaba en Granada, en la mansión del barrio de La Laguna, Silvana Montero ejecutaba la siguiente fase de su plan. Había convocado una reunión de emergencia de la Asociación de Vecinos, llamando a los propietarios más influyentes del condominio. «Tenemos una situación que amenaza la seguridad y el valor de nuestras propiedades», anunció al grupo reunido en la sala de conferencias del club del condominio. «Rafael Méndez está albergando a una persona sin hogar sin ninguna verificación de antecedentes». Marcos Pereira, dueño de una constructora importante, frunció el ceño. «Esto es serio. No puede ser verdad». «Lo vi con mis propios ojos», Silvana confirmó dramáticamente. «Una mujer completamente desconocida, sin documentos, sin referencias, cuidando a sus hijas». El doctor Eduardo Campos, un médico jubilado que vivía en el condominio desde hacía 10 años, planteó una cuestión práctica. «Rafael no es irresponsable. Si está permitiendo esto, debe tener sus motivos». «Motivos emocionales», Silvana replicó. «Él está en estado vulnerable desde la pérdida de su esposa. Esa persona claramente se aprovechó de la situación». La discusión se intensificó cuando Silvana reveló que había contratado a un investigador privado para descubrir información sobre Doña Concepción. Lo que descubrió fue perturbador, según ella. Esta mujer fue despedida de una escuela en Granada bajo circunstancias sospechosas, Silvana anunció, omitiendo convenientemente los detalles sobre la injusticia de las acusaciones. Hay cuestiones sobre sus métodos con niños. La sala quedó en silencio. Para padres preocupados por la seguridad de sus hijos, la información era alarmante. «Necesitamos actuar rápidamente», Silvana continuó, «antes de que algo les suceda a las hijas de Rafael o a otros niños de la comunidad». Mientras la conspiración se formaba en el club del condominio, en la mansión de Rafael, algo mágico seguía sucediendo. Doña Concepción había transformado el jardín en un aula al aire libre, usando elementos de la naturaleza para estimular a las trillizas. Sofía, tradicionalmente la más tímida, estaba construyendo torres con piedrecitas de colores que Doña Concepción había recogido en la playa. Cada vez que completaba una torre, aplaudía y decía «listo», una palabra que jamás había pronunciado. Elena había descubierto los pájaros que visitaban el jardín. Con ayuda de Doña Concepción, había aprendido a diferenciar sus cantos e intentaba imitarlos, creando una forma única de comunicación vocal que ejercitaba sus cuerdas vocales. Beatriz, la más sensible, se había conectado con las flores. Doña Concepción le había enseñado a identificar diferentes aromas, texturas y colores, y la niña había empezado a formar pequeñas frases para describir sus descubrimientos. Yvonne observaba todo con lágrimas en los ojos. En 5 años cuidando a las trillizas, jamás había visto progresos tan rápidos y naturales. «Es como si estuvieran despertando», comentó con la doctora Patricia, que también observaba las actividades con interés creciente. «Sus métodos son intuitivos.
la doctora Patricia admitió a regañadientes. No siguen protocolos científicos, pero los resultados son innegables. Fue en ese momento cuando llegaron visitantes inesperados. 3 hombres de traje con identificaciones oficiales tocaron el timbre de la mansión. Asistencia Social Municipal. Uno de ellos anunció cuando Yvonne abrió la puerta. Recibimos denuncias sobre el bienestar de menores en esta residencia. Doña Concepción, que estaba en el jardín con las trillizas, palideció al ver a los hombres a través de la ventana. Sus manos comenzaron a temblar y ella instintivamente acercó a las niñas a sí misma. «No puede ser», murmuró. «No otra vez». La doctora Patricia, a pesar de sus reservas sobre los métodos de doña Concepción, se indignó con la situación. «Estas niñas están claramente desarrollándose», dijo a los asistentes sociales. «Cualquier interferencia en este momento sería perjudicial». «Señora, comprendemos su posición», uno de los hombres respondió educadamente. «Pero tenemos obligación de investigar denuncias sobre la presencia de personas no autorizadas cuidando de menores». «¿No autorizadas por quién?», preguntó Yvonne, con la voz cargada de indignación maternal. «Por órganos competentes. ¿Esta persona posee calificación para cuidar de niños con necesidades especiales? ¿Posee verificación de antecedentes penales actualizada?» Doña Concepción sabía que no poseía documentación actual. Años viviendo en situación precaria habían hecho imposible mantener registros actualizados. Ella observó a las trillizas jugando a su alrededor, sabiendo que quizás era la última vez. Sofía percibió la tensión en el ambiente y se acercó a doña Concepción. «¿Abuela triste?», preguntó usando una frase completa por primera vez. La pregunta golpeó a todos los presentes como un rayo. Una de las trillizas había formado una frase interrogativa compleja, demostrando comprensión emocional y estructura lingüística avanzada. «La niña acaba de formar una pregunta gramaticalmente correcta», dijo la doctora Patricia a los asistentes sociales. «En 2 años de seguimiento profesional, esto nunca había sucedido». Los hombres se miraron, claramente divididos entre sus obligaciones burocráticas y la evidencia empírica ante ellos. Fue entonces cuando Rafael llegó a casa. Vio los coches oficiales en la entrada y corrió al jardín, donde encontró a su familia rodeada de extraños de traje. «¿Qué está pasando aquí?», exigió saber. «Señor Méndez, somos de la asistencia social. Estamos investigando denuncias sobre...» «¿Denuncias de quién?», Rafael interrumpió con la voz peligrosamente baja. Los hombres dudaron. Las denuncias anónimas eran procedimiento estándar, pero la situación era claramente delicada. «Señor, comprendemos que usted está pasando por un momento difícil», uno de ellos dijo diplomáticamente, «pero necesitamos garantizar que estos niños están recibiendo cuidados adecuados». «¿Adecuados?», Rafael rió amargamente. «¿Quieren ver cuidados adecuados?». Se arrodilló al lado de sus hijas. «Sofía, ¿puedes contarme lo que aprendiste hoy?». La niña lo miró con una confianza que nunca había demostrado. «Aprendí flores», dijo claramente. «Las flores huelen bien. La abuela enseñó». Rafael se volvió hacia Elena. «¿Y tú, mi amor?». «Los pajaritos cantan», Elena respondió, intentando imitar un fragmento de melodía que había aprendido. «Yo canto también». Beatriz, no queriendo quedarse fuera, añadió, «Las piedritas hacen torres. Yo construyo». El silencio que siguió fue elocuente. 3 niños que habían sido mudos durante 2 años se estaban comunicando con claridad y creatividad. «En 2 semanas», dijo Rafael levantándose para encarar a los asistentes sociales. «Esta mujer consiguió lo que años de terapia profesional no alcanzaron. ¿Y ustedes quieren removerla basándose en denuncias anónimas?». Uno de los hombres pareció genuinamente conmovido por la demostración. «Señor Méndez, los progresos son evidentes, pero tenemos protocolos que ponen la burocracia por encima del bienestar real de los niños», Rafael completó. «Caballeros, estas son mis hijas, esta es mi propiedad, y doña Concepción está aquí por mi elección informada». Los asistentes sociales se retiraron, prometiendo regresar con documentación adecuada si fuera necesario. Pero Rafael sabía que la guerra apenas estaba comenzando. Silvana y sus aliados no se rendirían fácilmente.
Aquella noche, después de que las trillizas se durmieran pacíficamente en sus habitaciones, Rafael conversó largamente con doña Concepción sobre lo que había descubierto en Granada. «Sabía que usted lo descubriría», dijo ella tristemente. «Siempre supe que mi pasado me alcanzaría. ¿Por qué no me contó la verdad desde el principio? Porque la verdad es complicada, joven, y dolorosa. Su esposa se recuperó, tuvo una vida hermosa, se casó con usted, tuvo hijas. Ella no necesitaba cargar el peso de la culpa por lo que me sucedió». Rafael sintió lágrimas brotar en sus ojos. ¿Camila se sentía culpable? El día que me despidieron, ella vino a buscarme. Ya era una señorita de 17 años. Lloró, pidió disculpas, dijo que cuando creciera haría todo para compensarme. Doña Concepción sonrió a través de las lágrimas. Le dije que su felicidad era compensación suficiente. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Doña Concepción miró por la ventana, donde la luz de la luna iluminaba el jardín donde las trillizas habían comenzado a encontrar sus voces. «Ahora luchamos», dijo simplemente, «por ellas, como su Camila habría luchado». Pero ambos sabían que la lucha sería más difícil de lo que imaginaban. Silvana apenas había comenzado su campaña y ella poseía recursos e influencias que harían la batalla desigual. Lo que ellos no sabían era que, esparcidos por España, exalumnos de doña Concepción comenzaban a recibir noticias sobre su antigua maestra a través de redes sociales, y una movilización inesperada se estaba formando para defenderla. La mañana trajo una sorpresa que nadie había previsto. Rafael estaba tomando café cuando Ivonne vino corriendo de la entrada principal, jadeando y con los ojos muy abiertos. «Señor Rafael, está llegando gente aquí». Mucha gente. Por la ventana de la sala, Rafael vio una escena extraordinaria. Coches con matrículas de diferentes comunidades autónomas estaban estacionando frente a su mansión. Hombres y mujeres de varias edades bajaban de los vehículos, todos cargando flores, carteles y sonrisas emocionadas. «¡Doña Concepción!», gritó una mujer de aproximadamente 40 años, corriendo por el jardín. «¡Maestra Concepción!». Doña Concepción, que estaba en el jardín con las trillizas, se quedó paralizada al oír la voz. Cuando se giró y vio a la mujer corriendo en su dirección, sus piernas fallaron y se sentó pesadamente en la hierba. «Marina», susurró. «No puede ser». La mujer la abrazó con fuerza, llorando copiosamente. «Maestra, usted desapareció. La buscamos por años». En pocos minutos, el jardín de la mansión se transformó en una reunión emocionante. Más de 20 personas habían llegado, todas ellas exalumnos de doña Concepción en Granada. Médicos, maestros, ingenieros, psicólogos, profesionales exitosos que atribuían sus logros a la mujer que los había ayudado en la infancia. El doctor Juan Carlos, un pediatra renombrado de Sevilla, se arrodilló ante doña Concepción con lágrimas en los ojos. «Maestra, yo era el niño que no podía hablar. ¿Usted se acuerda?» «Juan Carlos», murmuró ella, acariciando su rostro como si él aún fuera un niño. «Mi querido Juan Carlos, me gradué en medicina por usted», dijo él. «Quería ayudar a niños como usted me ayudó». Marina, que había sido la primera en llegar, se presentó a Rafael. «Soy la doctora Marina Santos, psicóloga infantil en Barcelona. Cuando supimos que la maestra Concepción estaba siendo perseguida de nuevo, vinimos inmediatamente». «¿Cómo lo supieron?», preguntó Rafael, aún perplejo con la situación. «Redes sociales», explicó un hombre joven de aproximadamente 30 años. «Soy periodista, me llamo Roberto. Cuando vi las publicaciones sobre la situación aquí en Málaga, reconocí el nombre de la maestra. Me puse en contacto con otros exalumnos. Roberto había estudiado con doña Concepción de niño y desarrollado dislexia severa. Ahora era editor de una revista nacional y había usado sus contactos para movilizar la red de exalumnos esparcidos por el país. «Maestra», dijo una mujer elegante de 50 años, «soy abogada en Madrid, puedo ayudarla con cualquier cuestión legal». Doña Concepción estaba visiblemente emocionada y confundida. 20 años después de la humillación en Granada, sus antiguos alumnos habían atravesado el país para defenderla. «Ustedes no necesitaban venir», murmuró. «No quiero traerles problemas a ustedes también». «¿Problemas?».
El doctor Juan Carlos rió a través de las lágrimas. Maestra, usted salvó nuestras vidas. Ahora es nuestro turno de protegerla. Las trillizas observaban todo con fascinación. Nunca habían visto tantos adultos llorando de alegría. Sofía se acercó al doctor Juan Carlos y le tiró del pantalón. «¿Señor triste?», preguntó con genuina preocupación. El pediatra se arrodilló para ponerse a su altura. «No, querida, estoy feliz. Muy, muy feliz». «¿Por qué?», preguntó Elena, uniéndose a la conversación. «Porque reencontré a una persona muy especial», explicó. «Alguien que me enseñó a hablar cuando yo era pequeño como ustedes». Beatriz, siempre observadora, señaló a doña Concepción. «La abuela nos enseña a nosotras también». El impacto de las palabras de las trillizas sobre los exalumnos fue inmediato. Comprendieron que estaban presenciando el mismo milagro que habían vivido décadas atrás. «¿Puedo examinarlas?», el doctor Juan Carlos preguntó a Rafael. «Como pediatra especializado en desarrollo, me gustaría documentar los progresos». Rafael accedió, y el doctor Juan Carlos pasó la siguiente hora interactuando con las trillizas bajo la supervisión amorosa de doña Concepción. Lo que observó lo dejó pasmado. «En mi experiencia de 15 años como pediatra», le dijo a Rafael, «nunca vi progresos tan rápidos en niños con retrasos de desarrollo. Los métodos de la maestra son extraordinarios». Marina, la psicóloga, estaba igualmente impresionada. Las niñas demuestran no solo desarrollo verbal, sino integración emocional y social acelerada. Se comunican con confianza, demuestran empatía, hacen preguntas complejas. Mientras los profesionales evaluaban a las trillizas, otros exalumnos compartían sus historias con Rafael. Cada relato era similar: niños con serias dificultades de aprendizaje o comunicación que habían sido transformados por los métodos únicos de doña Concepción. Ella no usaba solo técnicas tradicionales, explicó Roberto, el periodista. Incorporaba música, naturaleza, juegos regionales. Cada niño era tratado de forma individual, y siempre con mucho amor, añadió Marina. La maestra nunca nos hizo sentir defectuosos o incapaces. Ella nos hacía creer que éramos especiales. La reunión fue interrumpida por la llegada de Silvana Montero y 3 miembros de la asociación de vecinos. La socialité se detuvo en la entrada del jardín, claramente conmocionada por la multitud reunida. «Rafael, ¿qué es esto?», exigió saber. «¿Ha convertido su propiedad en algún tipo de mitin?». El doctor Juan Carlos se levantó, su postura profesional contrastando con la hostilidad de Silvana. «Señora, soy el doctor Juan Carlos, pediatra. Estoy aquí para apoyar a una educadora excepcional». «¿Educadora?», Silvana rió despectivamente. «Esta mujer fue despedida en circunstancias cuestionables». «Esta mujer», Marina intervino, acercándose a Silvana con autoridad, «salvó la infancia de todos nosotros. Y está haciendo lo mismo con las hijas de Rafael». Silvana miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba enfrentando a un grupo de profesionales bien vestidos y articulados. No eran las personas marginadas que ella esperaba encontrar defendiendo a una mendiga. «Ustedes no entienden la situación», insistió. «Esta comunidad tiene estándares». «¿Estándares?». Roberto, el periodista, sacó una grabadora digital. «¿Qué tipo de estándares?». «¿Puedo citar sus palabras?». Silvana palideció. La presencia de un periodista cambiaba completamente la dinámica de la situación. «Esto no es una entrevista». «Señora», la abogada de Madrid se acercó. «Soy la doctora Carmen Luz, especialista en derechos humanos. Me gustaría aclarar cuáles son exactamente sus objeciones a la presencia de esta educadora». Silvana se vio rodeada de profesionales cualificados que cuestionaban su posición de forma articulada y legalizada. La situación se había salido completamente de su control. «Esto no ha terminado», murmuró a Rafael antes de retirarse con sus acompañantes. Tras la salida de Silvana, el doctor Juan Carlos hizo una propuesta inesperada. «Rafael, ¿qué tal si transformamos esta situación en algo positivo?». «¿Cómo así?». «Vamos a crear un centro de referencia aquí, documentar los métodos de la maestra, entrenar a otros educadores, ayudar a más familias». Marina asintió entusiasmada.
Podemos formar una red de profesionales que apliquen estas técnicas en todo el país. La idea entusiasmó a los exalumnos reunidos. Cada uno ofreció contribuciones específicas, recursos financieros, conocimiento técnico, contactos profesionales, apoyo legal. Maestra, el doctor Juan Carlos dijo, ¿usted aceptaría coordinar un proyecto así? Doña Concepción miró a las trillizas, que jugaban alegremente rodeadas de adultos que las trataban con cariño y respeto. Después miró a Rafael buscando su aprobación. Si el joven está de acuerdo, dijo suavemente, sería un honor. Rafael sintió una emoción profunda al ver su casa transformarse en un centro de esperanza para familias como la suya. Estoy totalmente de acuerdo. Aquella tarde, mientras los exalumnos organizaban los primeros pasos del proyecto, llegó un descubrimiento que lo cambiaría todo. Roberto, investigando la historia de Doña Concepción para un artículo que pretendía escribir, encontró documentos antiguos en Internet que revelaron algo extraordinario. Rafael, lo llamó con urgencia, necesita ver esto. En el portátil de Roberto había una foto de periódico de 20 años atrás. El titular decía, Maestra innovadora transforma vidas en Escuela de Granada. En la foto, una Concepción más joven estaba rodeada de niños sonrientes, incluyendo una niña rubia de aproximadamente 12 años. Esta niña, Roberto señaló la foto, no se parece a... Rafael observó atentamente. La niña tenía rasgos delicados, cabellos largos y una sonrisa tímida que él reconoció inmediatamente. Es Camila, susurró. Es mi esposa. Pero Roberto había encontrado más información. Rafael, hay algo que usted necesita saber. Según estos documentos, Camila no fue solo alumna de la maestra Concepción. ¿Cómo así? Roberto dudó antes de revelar el descubrimiento más impactante. Camila estuvo presente en la escuela el día en que acusaron a la maestra, y según este informe, ella intentó defenderla. Rafael sintió como si el mundo se hubiera detenido. Su esposa no solo había sido alumna de Doña Concepción, sino que había estado involucrada en el escándalo que destruyó la vida de la maestra. «Ya hay más», Roberto continuó. Camila prestó declaración en favor de la maestra, pero fue ignorada por ser menor de edad. Y hay menciones de que ella mantuvo contacto con la maestra incluso después. Rafael miró a Doña Concepción, que estaba en el jardín enseñando a Elena a identificar diferentes tipos de hojas. De repente, tantas piezas comenzaron a encajar. La conexión instantánea de las trillizas con ella, los métodos que funcionaban perfectamente, la ubicación del árbol donde sus hijas la encontraron. «Roberto», Rafael dijo lentamente, ¿estás seguro de que Camila mantuvo contacto con ella? Según estos documentos, sí. Hasta poco antes de que su esposa falleciera. Rafael sintió vértigo. Camila conocía el paradero de Doña Concepción cuando estaba embarazada de las trillizas. Ella sabía sobre la mujer que podría ayudar a sus hijas si ellas heredaban sus dificultades de desarrollo. Mientras observaba a Doña Concepción cuidar cariñosamente de sus trillizas, Rafael comenzó a sospechar que nada de aquello había sido coincidencia, y que su esposa, incluso después de partir, aún estaba protegiendo a su familia de maneras que él apenas estaba comenzando a comprender. El descubrimiento cambiaría todo lo que él pensaba saber sobre su historia familiar, y revelaría secretos que tanto Camila como Doña Concepción habían guardado para proteger a las personas que amaban. Aquella noche, Rafael no pudo dormir. Las revelaciones de Roberto martilleaban en su mente como olas incesantes. Si Camila realmente había mantenido contacto con Doña Concepción, ¿por qué jamás lo había mencionado? Y más importante, ¿qué otros secretos había guardado su esposa? A las 3 de la mañana, tomó una decisión que venía posponiendo durante 2 años. Bajó al sótano, donde había guardado todas las pertenencias personales de Camila. Cajas empolvadas contenían fotografías, diarios, cartas y recuerdos que no había podido revisar desde su partida. Con manos temblorosas, abrió la primera caja. Fotografías de la infancia de Camila mostraban a una niña tímida, siempre medio escondida detrás de sus padres o hermanos. Pero había algunas fotos diferentes, donde ella sonreía con confianza, jugaba con otros niños, parecía completamente a gusto.
Rafael miró las fechas en el reverso de las fotos. Todas las imágenes donde Camila parecía feliz y confiada eran de un período específico, entre sus 8 y 12 años, exactamente cuando había estudiado con doña Concepción. En la segunda caja encontró diarios de la adolescencia. Las primeras páginas eran difíciles de leer. Letra insegura, frases cortas, palabras mal formadas. Pero gradualmente la escritura se volvía más fluida, más expresiva, más confiada. En una entrada de 1995, cuando Camila tenía 17 años, Rafael encontró lo que buscaba. Hoy fue el último día de la maestra Concepción en la escuela. Es tan injusto. Ella cambió mi vida, me enseñó a encontrar mi voz, y ahora la están expulsando por culpa de mentiras. Intenté hablar con el director, pero dijo que yo soy solo una niña, y no entiendo las complejidades de la situación. Le prometí a la maestra que un día, cuando fuera adulta, encontraría una forma de retribuir todo lo que ella hizo por mí. Rafael sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo, descubriendo que Camila había mantenido correspondencia secreta con doña Concepción durante años. Cartas escondidas de sus padres que desaprobaban el contacto con la maestra problemática. En la tercera caja, encontró algo que lo hizo temblar. Un sobre lacrado con su nombre escrito en la caligrafía delicada de Camila. La fecha en el sobre era de una semana antes de que ella entrara en trabajo de parto. Con dedos hesitantes, Rafael abrió la carta. Mi querido Rafael, si estás leyendo esto significa que algo me sucedió durante el parto. Espero que nunca necesites leer estas palabras, pero necesito dejarte algunas cosas claras. Nuestras hijas pueden heredar las mismas dificultades que yo tuve en la infancia. Los médicos dicen que hay componentes genéticos involucrados. Si eso sucede, por favor, no te desesperes, como veo que ya te estás desesperando solo de imaginarlo. Existe una persona que puede ayudarlas, Maestra Concepción Santos. Ella vive en una pensión humilde en Granada, en la calle Pedro Álvarez, número 247. Mantuve contacto con ella todos estos años, enviándole dinero cuando era posible, visitándola cuando lograba salir sin levantar sospechas. Fue despedida injustamente por ayudar a niños como yo. Perdió todo por dedicarse a nosotros. Y yo nunca tuve el valor de hablar públicamente sobre esto porque tenía miedo de perjudicar su reputación aún más. Si nuestras niñas necesitan ayuda especial, busca a la maestra Concepción. Ella entenderá qué hacer. Y por favor, cuídala como ella me cuidó a mí. Espero que esta carta sea solo un exceso de precaución de una mujer embarazada ansiosa. Pero si algo sucede, que sepas que mi último pensamiento fue en ustedes 4. Con todo mi amor, Camila P.S. Hay más cartas escondidas en el fondo de esta caja. Son correspondencias que mantuve con la maestra todos estos años. Ellas lo explicarán todo. Rafael dejó caer la carta al suelo, sollozando. Camila lo había previsto todo. Había dejado un camino para que sus hijas encontraran la ayuda que necesitarían. Pero ¿por qué doña Concepción había aparecido como sin hogar si Camila le enviaba dinero regularmente? Con manos temblorosas, buscó las otras cartas mencionadas. Encontró decenas de ellas organizadas cronológicamente. A través de esa correspondencia, Rafael descubrió una historia de amistad profunda que duró 2 décadas. Camila realmente había enviado dinero mensualmente a doña Concepción. La había visitado regularmente. Incluso había intentado convencerla de mudarse a Málaga varias veces, ofreciéndole casa y trabajo. Pero doña Concepción siempre se había negado a aceptar ayuda excesiva, aceptando solo lo mínimo para sobrevivir. En las cartas, ella explicaba que no quería convertirse en una carga y que prefería una vida sencilla, lejos de los focos que habían destruido su carrera. La última carta de doña Concepción a Camila estaba fechada 3 meses antes del parto. En ella la maestra decía: «Mi querida Camila, siento que algo está cambiando. He soñado contigo y tus hijas, sueños extraños, donde me pides que las cuide. Espero que sea solo mi imaginación de vieja tonta, pero siento que nuestros caminos se cruzarán de nuevo pronto. Si algo te sucede, te prometo que encontraré a tus niñas y las cuidaré como te cuidé a ti.
No importa dónde estén, las encontraré. Tu voz será escuchada a través de ellas. Estoy segura de ello. Con amor maternal, maestra Concepción. Rafael no pudo seguir leyendo. La evidencia era abrumadora. Nada había sido coincidencia. Camila lo había orquestado todo para proteger a sus hijas, y doña Concepción había cumplido una promesa hecha meses antes de su aparición misteriosa. Pero aún había una pregunta sin respuesta. ¿Cómo doña Concepción había perdido el dinero y la casa? ¿Por qué estaba viviendo como sin hogar cuando Camila había muerto hacía 2 años? Por la mañana Rafael confrontó a doña Concepción con los descubrimientos. Ella estaba en el jardín, como siempre, ayudando a las trillizas con sus ejercicios matutinos de comunicación. Sofía estaba contando una historia sencilla sobre un pájaro que había visto. Elena tarareaba una melodía que había inventado y Beatriz describía los colores de las flores con un vocabulario creciente. «Doña Concepción», dijo Rafael suavemente, «necesitamos hablar». Ella levantó la mirada y vio las cartas en sus manos. Su rostro palideció, pero no demostró sorpresa. «Usted encontró las cartas», dijo simplemente. «¿Por qué no me contó la verdad desde el principio?» Doña Concepción se levantó despacio, sus articulaciones protestando. «Porque la verdad es complicada, y porque Camila me hizo prometer que solo lo contaría si fuera absolutamente necesario». «Es necesario ahora», dijo Rafael firmemente. «Necesito entenderlo todo». Ella suspiró profundamente. «Camila me enviaba dinero todos los meses, es verdad. Tenía una casita humilde en Granada, vivía con dignidad, pero hace 6 meses hubo un problema». «¿Qué tipo de problema?» «Descubrieron de dónde venía el dinero. Personas influyentes en Granada, las mismas que me habían perseguido años atrás, descubrieron que yo estaba recibiendo ayuda de la familia Méndez de Málaga». Rafael frunció el ceño. «¿Cómo puede ser eso un problema?» Comenzaron a esparcir rumores de que yo estaba chantajeando a su familia. Dijeron que yo tenía información comprometedora sobre su esposa. La situación se volvió insostenible. Rafael sintió la ira crecer en su pecho. «Entonces usted lo perdió todo de nuevo». «Perdí la casa, los ahorros, incluso la pensión donde vivía. Tuve que dejar Granada a toda prisa». Ella miró a las trillizas con cariño infinito. «Pero Camila me había dado una dirección. Esta dirección. Dijo que si algo sucedía, yo debería venir a Málaga y encontrarlos». «¿Pero por qué no vino directamente a casa? ¿Por qué se quedó en la calle?» Doña Concepción sonrió tristemente. «Porque no quería imponer mi presencia. Camila dijo que yo sabría cuándo sería el momento adecuado de acercarme, que sus hijas me mostrarían el camino». Rafael comprendió. Las trillizas habían salido de casa solas por primera vez justamente la noche en que doña Concepción había llegado a Málaga. Ellas la habían encontrado como si fueran guiadas por instinto. «¿Cuánto tiempo estuvo en la calle?» 3 días, admitió. Durmiendo bajo marquesinas, intentando descubrir cómo abordar a su familia sin parecer una oportunista. En ese momento llegaron noticias que lo cambiarían todo de nuevo. Roberto, el periodista, apareció en la mansión con expresión sombría. «Rafael, tenemos un problema. Silvana Montero contrató a un abogado especializado en derecho de familia. Están preparando una acción legal». «¿Qué tipo de acción?» «Están alegando que usted está poniendo a sus hijas en riesgo al permitir que una persona mentalmente inestable tenga acceso a ellas. Quieren una orden judicial para remover a doña Concepción de la propiedad». El doctor Juan Carlos, que se había quedado en la mansión para continuar documentando los progresos de las trillizas, se indignó. «Esto es absurdo. Estas niñas están claramente desarrollándose de forma saludable. El problema», Roberto continuó, «es que ellos tienen conexiones políticas. El juez que va a analizar el caso es conocido por decisiones conservadoras en cuestiones sociales». Marina, la psicóloga, intervino. «Tenemos que documentarlo todo. Cada progreso de las niñas, cada método usado por la maestra. Construir un caso irrefutable. Y yo tengo una idea», añadió la abogada Carmen Luz. «Vamos a hacerlo público. Si intentan atacar a la maestra Concepción, que enfrenten a la opinión pública también». Rafael miró a sus hijas.
que jugaban alegremente sin comprender la tormenta que se formaba a su alrededor. Sofía estaba construyendo frases completas, Elena cantaba melodías complejas, y Beatriz describía sus sentimientos con una claridad impresionante. «Hagan lo que sea necesario», dijo determinadamente. Pero doña Concepción no se va de esta casa. Lo que ninguno de ellos sabía era que Silvana había descubierto lo de las cartas de Camila a través de un investigador particular y planeaba usar esa información de forma devastadora. Estaba a punto de alegar que doña Concepción había manipulado a una mujer embarazada vulnerable para garantizar acceso a una familia rica. La batalla legal que estaba por venir pondría a prueba no solo la fuerza de la verdad, sino también la capacidad de una sociedad para reconocer el valor real del amor y la dedicación sobre las apariencias y los prejuicios sociales. La audiencia estaba programada para un jueves lluvioso de mayo. El Palacio de Justicia de Málaga amaneció rodeado de periodistas y manifestantes, una multitud inusual para un caso de derecho familiar. Roberto había cumplido su promesa de hacer pública la situación, y la historia de doña Concepción y las trillizas había ganado repercusión nacional. Rafael vistió su mejor traje, pero sentía como si fuera a un velorio. Las últimas semanas habían sido intensas, con abogados preparando documentos, médicos redactando informes y exalumnos de doña Concepción viajando de todo el país para testificar en su favor. «¿Cómo están ellas?», preguntó Rafael a Ivonne, que estaba vistiendo a las trillizas con sus mejores ropas. «Nerviosas, pero intentando ser valientes», respondió Ivonne, ajustando el lazo en el cabello de Beatriz. Sofía preguntó si la abuela Concepción tendrá que irse. Rafael sintió el corazón encogerse. En 6 semanas, sus hijas se habían transformado completamente. Hablaban en frases completas, demostraban curiosidad por todo, interactuaban con cariño con adultos y niños. La posibilidad de perder a doña Concepción era aterradora para ellas. En el jardín, doña Concepción estaba sentada en la hierba, pálida pero serena. Llevaba un vestido sencillo que Carmen Luz le había comprado, y sus cabellos grises estaban arreglados con cuidado. Parecía una abuela cariñosa cualquiera, no la persona peligrosa que Silvana había pintado en sus documentos legales. «¿Cómo se siente, doña Concepción?», preguntó Rafael, sentándose a su lado. «Con miedo», admitió honestamente, «pero también con esperanza. 20 años atrás nadie me defendió. Hoy tengo una familia entera luchando por mí». Las trillizas corrieron al jardín, todas hablando al mismo tiempo. Era un sonido que aún emocionaba a Rafael hasta las lágrimas, sus hijas parloteando como niñas normales. «Abuela, ¿vas a quedarte con nosotras?», preguntó Sofía directamente. «Haré lo posible, querida», respondió doña Concepción, abrazando a las 3 niñas. «Prometiste enseñar música nueva», recordó Elena. «Y mostrar cómo plantar flores», añadió Beatriz. Doña Concepción sonrió a través de las lágrimas. «Vamos a ver qué pasa hoy. ¿Está bien?». En el foro, la sala de audiencias estaba abarrotada. Silvana Montero había llegado con un equipo de 3 abogados, vestida impecablemente y acompañada por 5 parejas del condominio como testigos preocupados. Del otro lado, Carmen Luz representaba a doña Concepción, apoyada por los exalumnos que habían viajado para testificar. El juez doctor Enrique Morales era conocido por su rigidez en cuestiones familiares. Hombre de 60 años, conservador, había analizado los documentos preliminares con escepticismo visible sobre métodos no científicos de educación. «Este es un caso inusual», comenzó, ajustándose las gafas. «Tenemos alegaciones de que una menor está siendo expuesta a influencias inadecuadas, versus alegaciones de que esa misma persona está proporcionando beneficios educativos. Vamos a los hechos». El abogado de Silvana, el doctor Augusto Rivera, un hombre elegante especializado en casos de alta visibilidad, presentó su caso primero. «Ilustrísimo. Tenemos una situación donde un padre viudo, claramente vulnerable emocionalmente, fue manipulado por una persona sin cualificaciones adecuadas. Esta persona, Concepción Santos, posee historial de despido por conducta inadecuada, vive en situación de calle y no posee documentación que compruebe competencia para cuidar de menores.
Rafael sintió la ira hervir en sus venas, pero Carmen Luz lo tranquilizó con un toque en el brazo. El doctor Rivera continuó. Presentamos evidencias de que la requerida manipuló a la fallecida esposa del señor Méndez a través de correspondencia emocional, creando dependencia psicológica que culminó con instrucciones para que el marido la buscara. Esto caracteriza claramente manipulación psicológica de persona vulnerable. Objeción. Carmen Luz se levantó. No hay evidencias de manipulación. Las cartas muestran amistad genuina. No ha lugar, dijo el juez. Continúe, doctor Rivera. Además, ilustrísimo, presentamos informes médicos que cuestionan los métodos utilizados por la requerida. Pediatras especializados afirman que intervenciones no científicas pueden causar daños al desarrollo a largo plazo. Rafael miró al doctor Juan Carlos, que estaba en la platea con expresión indignada. El pediatra había preparado informes completamente opuestos, documentando los progresos extraordinarios de las trillizas. Silvana fue llamada para testificar. Vestida con un traje sastre caro y joyas discretas, pintó un cuadro de sí misma como ciudadana preocupada, protegiendo a la comunidad. Ilustrísimo. Nuestra comunidad se precia de la seguridad de nuestras familias. Cuando una persona sin cualificaciones, con pasado cuestionable, tiene acceso irrestricto a niños vulnerables, tenemos obligación moral de actuar. ¿Usted tiene conocimiento directo de algún comportamiento inadecuado? Carmen Luz preguntó durante el contrainterrogatorio. No directamente, Silvana admitió, pero observé cambios preocupantes en el comportamiento de los niños. ¿Qué cambios? Silvana dudó. Se volvieron más desobedientes, contestonas. Carmen Luz sonrió. ¿Usted quiere decir que ellas comenzaron a hablar? Bueno, sí, pero... ¿Y eso es perjudicial cómo? Silvana se sintió visiblemente incómoda. No es sobre hablar, es sobre la influencia negativa. Objeción, el doctor Rivera intervino. Pregunta tendenciosa. Al lugar, el juez concedió. Cuando llegó el turno de Carmen Luz de presentar la defensa, ella comenzó llamando al doctor Juan Carlos como testigo. Doctor, Juan Carlos, ¿puede hablarnos sobre su evaluación de las trillizas? Ciertamente. En 15 años de práctica pediátrica, jamás observé progresos tan significativos en tan poco tiempo. Las niñas pasaron de mudez total a comunicación compleja en 6 semanas. ¿Y los métodos utilizados por la señora Santos se basan en estimulación natural, integración sensorial y desarrollo emocional a través de un vínculo afectivo? Son métodos reconocidos internacionalmente, solo que aplicados de forma más intuitiva. El doctor Rivera se levantó para el contrainterrogatorio. Doctor, ¿usted tiene alguna relación personal con la requerida? El doctor Juan Carlos respiró hondo. Sí, fui paciente de ella cuando niño. ¿Eso no compromete su objetividad profesional? Al contrario, me permite evaluar la eficacia de sus métodos basándome en experiencia personal y profesional. Marina fue llamada a continuación, presentando análisis psicológicos detallados de los progresos de las trillizas. Roberto testificó sobre la investigación que había hecho sobre doña Concepción, revelando la injusticia de su despido original. Pero el momento más poderoso llegó cuando Carmen Luz hizo un pedido inusual. Ilustrísimo, me gustaría llamar a las propias niñas para testificar. El doctor Rivera protestó inmediatamente. Ilustrísimo, niñas de 2 años no pueden testificar. No para deponer verbalmente, Carmen Luz aclaró, sino para demostrar su capacidad de comunicación actual. Es evidencia directa de la eficacia de los cuidados que reciben. El juez dudó. Era un pedido inusual, pero técnicamente válido. Permito la demostración, pero será breve. Rafael trajo a las trillizas al frente de la sala. Estaban visiblemente nerviosas con tantos extraños, pero se calmaron cuando vieron a doña Concepción. Carmen Luz se arrodilló a su altura. Sofía, ¿puedes contarnos lo que aprendiste con la abuela Concepción? Sofía miró alrededor de la sala solemne, luego habló claramente. Aprendí palabras nuevas. Aprendí que las flores tienen nombres diferentes. Aprendí que los pajaritos cantan porque están felices. Elena, ¿y tú? Aprendí música, dijo Elena.
Luego comenzó a tararear una melodía sencilla pero afinada. «¿Beatriz? Aprendí que puedo hablar», dijo Beatriz simplemente. «Antes no podía, ahora puedo». El silencio en la sala fue absoluto. Incluso el juez parecía emocionado viendo a 3 niñas que claramente se desarrollaron de forma extraordinaria. «¿Y a ustedes les gusta la abuela Concepción?», preguntó Carmen Luz. «Nos gusta», las 3 respondieron al unísono, corriendo a abrazar a doña Concepción. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Beatriz, la más observadora de las 3, miró directamente a Silvana y dijo: «¿Por qué la señora quiere llevarse a la abuela? La necesitamos». Silvana se sintió visiblemente afectada. No esperaba ser confrontada directamente por una niña de 2 años, hablando con total claridad. El juez pidió un receso para evaluar las evidencias. Durante la pausa, Carmen Luz recibió una llamada que lo cambiaría todo. «Rafael», lo llamó con urgencia. «Roberto descubrió algo importante. Documentos que pueden cambiar el caso completamente». Roberto llegó corriendo con una carpeta de papeles. «Encontré registros financieros antiguos de Granada. Alguien pagó para fabricar las acusaciones contra doña Concepción 20 años atrás». «¿Quién?», preguntó Rafael. «Una empresa de consultoría educativa de Sevilla. La misma empresa que hoy presta servicios para... ¿Adivina quién?». Carmen Luz abrió los ojos de par en par. «¿Silvana Montero?». «No directamente, pero su marido posee acciones mayoritarias en la empresa y hay registros de pagos hechos en 2005 para resolver problemas educativos en Granada». Rafael sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. «¿Usted está diciendo que...». «Estoy diciendo que la persecución a doña Concepción puede haber sido orquestada por la misma familia que está intentando removerla ahora». Cuando la audiencia se reanudó, Carmen Luz presentó las nuevas evidencias. El juez las analizó con creciente interés, especialmente los documentos financieros que sugerían corrupción en el caso original. «Doctor Rivera», el juez dijo, «¿su cliente tiene conocimiento de estos documentos?». Silvana palideció visiblemente. Susurró algo urgentemente a su abogado, que pidió una nueva pausa para consultar a sus clientes. Pero el daño estaba hecho. La evidencia de que la familia Montero podría estar involucrada en la persecución original de doña Concepción cambiaba completamente la naturaleza del caso. «Ilustrísimo», Carmen Luz dijo, «solicitamos investigación completa de las motivaciones de los demandantes. Hay evidencias claras de que este caso puede estar basado en conflictos de interés financieros, no en preocupación legítima por el bienestar infantil». El juez golpeó el martillo. «Caso aplazado por 2 semanas para investigación adicional. Durante este periodo el statu quo será mantenido». Rafael dejó el foro con sus hijas y doña Concepción, sabiendo que habían ganado la primera batalla, pero también sabía que Silvana y sus aliados no se rendirían fácilmente. La guerra apenas estaba comenzando, y las próximas revelaciones serían aún más impactantes que cualquier cosa que ya había descubierto sobre el pasado de su familia. Las 2 semanas que siguieron a la audiencia fueron las más tensas y reveladoras en la vida de Rafael. Mientras los investigadores oficiales revisaban documentos antiguos, Roberto y Carmen Luz llevaron a cabo su propia investigación paralela, descubriendo una red de corrupción que iba mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. En la mansión del barrio de La Laguna, la vida seguía con una normalidad surreal. Las trillizas continuaban floreciendo bajo los cuidados de doña Concepción. El jardín había sido transformado en una verdadera escuela al aire libre, con parterres organizados por colores para enseñar clasificación, pequeños invernaderos para explicar el crecimiento y un espacio musical donde Elena desarrollaba su talento nato para las melodías. «Papá, mira». Sofía corrió hasta Rafael una mañana de domingo, llevando una pequeña planta en una maceta. La abuela enseñó a plantar. «Va a crecer como nosotras». Rafael se arrodilló para examinar la pequeña planta. «Es un girasol». «Sí». Beatriz se unió a la conversación. La abuela dijo que el girasol siempre mira al sol, como los niños siempre miran a quien los ama. La poesía sencilla de las palabras de doña Concepción siempre emocionaba a Rafael. Ella había transformado cada momento de aprendizaje en una lección de vida.
cada actividad en una oportunidad de crecimiento emocional. ¿Dónde está la abuela?, preguntó Rafael. Hablando con el doctor Juan por teléfono, respondió Elena. Están haciendo planes para la escuela grande. Realmente, el doctor Juan Carlos se había convertido en un visitante constante, trabajando con doña Concepción para desarrollar un currículo formal que pudiera replicarse en otras ciudades. Exalumnos de todo el país enviaban donaciones y ofrecían apoyo para establecer una red nacional de centros especializados. En ese momento, Roberto llegó con noticias que lo cambiarían todo de nuevo. Rafael, necesito mostrarle algo. Es sobre su propia familia. Se reunieron en la biblioteca de la mansión. Rafael, doña Concepción, Roberto, Carmen Luz y el doctor Juan Carlos. Roberto abrió un portátil con una presentación que había preparado. Mientras investigaba los pagos hechos en Granada, descubrí conexiones que van mucho más allá de Silvana Montero, comenzó. La empresa que financió la persecución original contra doña Concepción tenía un objetivo específico. ¿Qué objetivo?, preguntó Rafael. Eliminar métodos pedagógicos alternativos que amenazaban el mercado de terapias privadas caras. Era un esquema para monopolizar el tratamiento de niños con necesidades especiales. Roberto hizo clic para la siguiente pantalla, revelando complejos organigramas empresariales. La empresa matriz posee clínicas en todo el sur del país. Ellas lucran miles de millones anualmente con tratamientos prolongados. Métodos eficaces como los de doña Concepción representaban una amenaza financiera directa. Carmen Luz frunció el ceño. ¿Están diciendo que persiguieron a una maestra para proteger beneficios empresariales? Exacto. Y hay más. Roberto hizo clic de nuevo. Rafael, descubrí que su propia familia fue blanco de esa misma empresa. Rafael sintió la sangre helarse. ¿Cómo así? Sus padres consultaron a la empresa en 1985, cuando usted tenía 5 años. Hay registros de que usted presentaba características de desarrollo atípico, las mismas que sus hijas presentan ahora. Doña Concepción palideció. No puede ser. Los registros muestran que recomendaron tratamiento intensivo y caro para Rafael. Pero algo cambió repentinamente. No hay más registros después de 1986. Rafael intentó recordar su infancia. Había lagunas, recuerdos vagos de médicos y pruebas, pero nada concreto. Sus padres jamás mencionaron problemas de desarrollo. Roberto, dijo lentamente, mis padres murieron cuando yo tenía 15 años. Accidente de coche. Nunca supe detalles sobre mi primera infancia. Roberto dudó antes de revelar el siguiente descubrimiento. Rafael, sus padres no murieron en un accidente. El silencio fue absoluto. Rafael sintió como si el mundo se hubiera detenido. Fueron asesinados por negarse a pagar más sobornos a la empresa. Estaban amenazando con exponer el esquema públicamente. Rafael cayó en la poltrona, intentando procesar la información imposible. Sus padres, que él pensaba que habían muerto en una tragedia aleatoria, habían sido víctimas de una conspiración que ahora amenazaba a sus propias hijas. Hay más, Roberto continuó, su voz suave. Sus padres lograron ayudarle antes de morir. Encontraron a alguien. Roberto hizo clic para una foto escaneada de periódico de 1986. Era una imagen de una fiesta escolar en Granada, mostrando a una maestra joven rodeada de niños sonrientes. En la esquina de la foto, Rafael reconoció a un niño rubio de aproximadamente 6 años. «Soy yo», susurró. Sus padres lo llevaron a Granada secretamente. Doña Concepción trabajó con usted durante 6 meses, hasta que sus padres se vieron obligados a huir con usted a Málaga. Rafael miró a doña Concepción con incredulidad. «¿Usted se acuerda de mí?» Lágrimas corrían por el rostro de la anciana. «Me acuerdo, mi querido. Usted era un niño tan especial, tan inteligente, pero con tanta dificultad para expresarse. Cuando sus padres partieron a toda prisa, lloré durante días. Nunca supe lo que les había pasado a ustedes. Por eso», Rafael murmuró, «por eso las niñas se conectaron con usted inmediatamente. Es genético, pero también había memoria emocional». El doctor Juan Carlos estaba emocionado. «Es por eso que usted se convirtió en un empresario de éxito, Rafael. Doña Concepción le dio las herramientas en la infancia que usted usó toda su vida sin saberlo». Roberto continuó su presentación.
La empresa que destruyó su familia es la misma que está detrás de Silvana Montero. Descubrieron que usted es el niño que trataron ilegalmente en Granada. Ahora quieren eliminar las evidencias. ¿Qué evidencias? Usted y sus hijas son prueba viva de que los métodos de doña Concepción funcionan. Si esto se hace público, puede destruir el imperio financiero de ellos. Carmen Luz estaba tomando notas furiosamente. Esto lo cambia todo. Ya no es sobre la custodia de menores. Es sobre conspiración, extorsión, homicidio. En ese momento, Ivonne apareció en la puerta de la biblioteca con expresión preocupada. «Señor Rafael, hay policía en la puerta. Dicen que es urgente». Rafael bajó para encontrar a 2 investigadores de la Policía Nacional, acompañados de un fiscal. «Señor Méndez, soy el comisario federal Costa. Estamos investigando irregularidades en los documentos presentados en el caso contra la señora Santos. Necesitamos su cooperación». «Claro. ¿En qué puedo ayudar?» «Descubrimos que varios documentos fueron falsificados. Informes médicos falsos, registros financieros manipulados, incluso certificados falsificados. Hay una operación criminal organizada detrás de esto», el fiscal añadió. «También estamos investigando la empresa educacional Sur España SL y sus conexiones con el caso. Hay evidencias de formación de cártel para la monopolización de servicios terapéuticos». Rafael sintió una mezcla de alivio y venganza. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. «Necesitamos que usted y la señora Santos presten declaración formal», el comisario continuó. «Y nos gustaría examinar las correspondencias entre su difunta esposa y la señora Santos. Cuentan con mi total cooperación». Pero la mayor sorpresa llegó cuando el fiscal hizo una revelación inesperada. «Señor Méndez, durante nuestra investigación descubrimos información sobre sus padres. Hay evidencias que sugieren que sus muertes no fueron accidentales». Rafael tragó saliva. «Yo acabo de descubrir eso también. Estamos reabriendo el caso. Hay testigos que tenían miedo de hablar en aquel momento, pero ahora se han presentado voluntariamente». Después de que los investigadores se marcharan, la familia se reunió de nuevo en la biblioteca. Las trillizas habían sentido la tensión en el ambiente y se acurrucaron junto a doña Concepción en el sofá. «Abuela, ¿por qué todos están tristes?», preguntó Sofía. «No estamos tristes, querida», dijo doña Concepción suavemente. «Estamos descubriendo verdades importantes». «¿Verdades buenas?», preguntó Elena. «Verdades necesarias», respondió Rafael, sentándose con ellas. «A veces necesitamos enfrentar cosas difíciles para proteger a las personas que amamos». Beatriz, siempre perspicaz, miró a su padre. «¿Papá era un niño especial como nosotras?». Rafael sonrió a través de las lágrimas. «Sí, mi amor, y la abuela Concepción me ayudó a hablar como las está ayudando a ustedes. Entonces somos familia de verdad», Sofía concluyó con la lógica sencilla de los niños. «No solo porque vivimos juntos, sino porque la abuela nos cuidó a todos». Aquella noche, después de que las trillizas se durmieran, Rafael caminó por el jardín con doña Concepción. La luna llena iluminaba las plantas que ella había usado para enseñar a sus hijas, transformando el espacio en algo mágico. «Doña Concepción», dijo finalmente, «gracias por salvar a mi familia 2 veces». «Yo no salvé a nadie, mi querido», respondió ella. «Solo les ayudé a encontrar sus propias voces». «¿Y ahora? ¿Qué hacemos con todas estas revelaciones?». Doña Concepción miró hacia la mansión donde sus antiguas alumnas dormían plácidamente. «Ahora hacemos lo que siempre deberíamos haber hecho. Contamos la verdad. Toda ella». Rafael sabía que ella tenía razón. La audiencia final sería en 3 días, y esta vez no solo defenderían a doña Concepción, sino que expondrían una conspiración de décadas que había destruido familias y negado ayuda a miles de niños. Lo que ellos no sabían era que Silvana Montero y sus aliados estaban planeando un último acto desesperado para impedir que la verdad saliera a la luz. La batalla final sería más intensa que cualquier cosa que ya hubieran enfrentado. La audiencia final tuvo lugar una mañana de sol radiante, contrastando con la tormenta emocional que se desataría en el foro. Esta vez, la sala estaba abarrotada no solo con periodistas locales,
sino con reporteros de cadenas nacionales. La historia de Doña Concepción y las trillizas se había convertido en un símbolo nacional de la lucha entre justicia y corrupción. Rafael llegó temprano, acompañado por su familia extendida, porque así era como veía a todos los exalumnos que se habían convertido en su red de apoyo. El doctor Juan Carlos llevaba una carpeta repleta de informes médicos actualizados, Marina traía análisis psicológicos detallados, y Carmen Luz había preparado lo que ella llamaba el caso del siglo. «¿Cómo están mis niñas hoy?», preguntó Rafael, arrodillándose para conversar con las trillizas en el pasillo del foro. «Preparadas para decir la verdad», respondió Sofía con la seriedad de una adulta en cuerpo de niña de 2 años. «Vamos a contarle a todo el mundo lo especial que es la abuela», añadió Elena, sujetando firmemente la mano de Doña Concepción. «Y cómo nos enseñó a hablar con el corazón», concluyó Beatriz, usando una expresión que había aprendido de su querida maestra. Doña Concepción vestía el mismo vestido sencillo de la audiencia anterior, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Ya no el miedo de 2 décadas de persecución, sino la determinación serena de quien finalmente tendría la oportunidad de contar su verdad. Al otro lado del pasillo, Silvana Montero llegó con un solo abogado. El doctor Rivera se había retirado del caso tras las revelaciones sobre la empresa corrupta. Ella evitó cualquier contacto visual con la familia de Rafael, claramente sabiendo que su posición se había vuelto insostenible. El juez doctor Enrique Morales entró en la sala con expresión solemne. Las investigaciones de las últimas 2 semanas habían revelado información que cambió completamente su perspectiva sobre el caso. «Antes de continuar», anunció, «debo informar que este caso ha trascendido cuestiones de custodia familiar. Las autoridades federales han encontrado evidencias de una conspiración criminal que afecta a cientos de familias en todo el país». Hizo una pausa, observando a Silvana, que había palidecido visiblemente. «Señora Montero, usted tiene derecho a guardar silencio, pero debo informarle que hay órdenes de arresto siendo expedidas para varias personas involucradas en la empresa educacional Sur España S.L. Carmen Luz se levantó. «Ilustrísimo, me gustaría presentar evidencias adicionales descubiertas por la investigación federal». Lo que siguió fue una revelación sistemática de la conspiración que había destruido vidas durante décadas. Roberto había descubierto documentos que mostraban cómo la empresa corrupta identificaba a educadores eficaces, fabricaba escándalos para destruirlos y luego ofrecía sus propios servicios caros como única alternativa cualificada. Doña Concepción no fue la única víctima, Carmen Luz explicó. Encontramos evidencias de al menos otros 50 educadores que fueron perseguidos de forma similar entre 1995 y 2010. El doctor Juan Carlos fue llamado a testificar, pero esta vez con un propósito diferente. «Doctor, ¿puede hablarnos sobre los resultados de la investigación médica de las trillizas?» «Ciertamente, las niñas fueron sometidas a evaluaciones neurológicas completas. Los resultados son extraordinarios». Consultó sus papeles. No solo superaron completamente los retrasos de desarrollo iniciales, sino que demuestran capacidades cognitivas superiores a la media para su edad. ¿Y esto es resultado directo de los métodos de la señora Santos? Sin duda. Sus métodos estimulan no solo la comunicación verbal, sino la integración sensorial, el desarrollo emocional y la capacidad de aprendizaje acelerado. Carmen Luz entonces hizo algo inesperado. «Ilustrísimo, me gustaría llamar a una testigo por videoconferencia». En la pantalla instalada en la sala apareció una mujer anciana hablando desde un hospital. «Esta es la doctora Elena Schneider, neuropsicóloga infantil de renombre internacional, hablando desde Zúrich. Doctora, ¿puede hablarnos sobre los métodos de la señora Santos?» «Estudié los informes que me enviaron», dijo la mujer con acento alemán. «Los métodos descritos son consistentes con las investigaciones más avanzadas en neuroplasticidad infantil. En Europa, pagamos fortunas por terapeutas que aplican técnicas similares. La revelación de que Doña Concepción utilizaba métodos reconocidos internacionalmente causó conmoción en la sala, pero el momento más impactante llegó cuando Carmen Luz
presentó el descubrimiento final de Roberto. Ilustrísimo, descubrimos la motivación real de esta persecución. Ella exhibió documentos financieros en la pantalla. La empresa Sur España había planeado abrir una clínica especializada en Málaga. El éxito de los métodos de la señora Santos representaba una amenaza directa a una inversión de 20 millones de euros. ¿La señora Montero sabía esto?, preguntó el juez. Su marido es socio minoritario de la empresa. Ella estaba siendo pagada para crear el escándalo que justificaría la remoción de la señora Santos. Silvana finalmente se quebró bajo la presión. Yo no sabía lo de los crímenes, pensaba que solo estaba protegiendo a la comunidad. Pero su defensa se desmoronó cuando Carmen Luz presentó registros bancarios mostrando pagos de 50.000 euros transferidos a cuentas a nombre de ella. El juez golpeó el martillo. Este caso está cerrado. La custodia de las menores permanece con el padre. La señora Santos queda libre de todas las acusaciones y ordeno una investigación criminal completa de la conspiración revelada. Hizo una pausa, mirando a las trillizas que observaban todo con curiosidad infantil. Además, recomiendo que las autoridades educativas estudien la posibilidad de implementar los métodos de la señora Santos en el sistema público de enseñanza. Cuando salieron del foro, una multitud de partidarios esperaba en la escalinata. Exalumnos de Doña Concepción de todo el país, familias con niños especiales, educadores interesados en aprender sus métodos. La escena era emocionante. Cientos de personas celebrando no solo una victoria legal, sino el reconocimiento oficial de métodos que habían transformado sus vidas. «¡Abuela famosa!», gritó Sofía, viendo las cámaras de televisión. «Ahora todo el mundo sabrá lo especial que es la abuela», añadió Elena, saludando a los periodistas. «Y otros niños aprenderán a hablar también», concluyó Beatriz con la sabiduría sencilla de quien había vivido la transformación. 6 meses después, la mansión del barrio de La Laguna se había convertido oficialmente en el Instituto Camila Méndez de Desarrollo Infantil. El nombre había sido sugerencia de las trillizas, que querían homenajear a la madre que nunca conocieron, pero cuyo amor las había guiado hasta Doña Concepción. El jardín, donde 3 niñas mudas habían encontrado sus voces, ahora recibía a 50 niños diariamente. Las aulas fueron construidas respetando la arquitectura original de la casa, pero incorporando espacios abiertos, jardines sensoriales y áreas de expresión artística. Doña Concepción, ahora oficialmente directora pedagógica del instituto, había capacitado a un equipo de 20 educadores en sus métodos. El doctor Juan Carlos coordinaba el departamento médico, Marina lideraba el área de psicología y Roberto documentaba todo para su replicación en otras ciudades. «Papá, mira cuántos niños aprendiendo», dijo Sofía una tarde, observando desde la ventana de la oficina de Rafael a los grupos esparcidos por el jardín. «Son 53 hoy», corrigió Elena, siempre precisa con los números. «Y mañana vienen más», añadió Beatriz. La abuela dijo que el niño que aprende a hablar nunca más se queda callado. Rafael sonrió, observando a sus hijas que se habían convertido en pequeñas embajadoras de la institución. A los 3 años hablaban fluidamente, demostraban una creatividad extraordinaria y, lo más importante, se habían vuelto extremadamente empáticas con otros niños que enfrentaban desafíos similares a los que ellas habían superado. La transformación nacional había sido impresionante. La exposición de la conspiración de la empresa Sur España resultó en el arresto de 15 ejecutivos y en el descubrimiento de una red que había defraudado el sistema de salud en millones de euros. Silvana Montero recibió una pena de 2 años de arresto domiciliario y trabajo comunitario con niños especiales. Una ironía a la que ella inicialmente se resistió, pero que acabó transformándola también. «Señor Rafael», Ivone apareció en la puerta de la oficina, ahora ascendida a coordinadora administrativa del instituto. «Hay una familia de Valencia aquí. Viajaron 2 días para traer a su hija de 4 años que no habla. ¿Doña Concepción está disponible? Está en el jardín con un grupo de padres nuevos. ¿Quiere que la llame?» «No, voy yo». Rafael bajó para encontrar a Doña Concepción sentada en círculo con 10 padres, todos compartiendo sus historias y miedos.
Ella escuchaba cada relato con total atención, ofreciendo palabras de consuelo y esperanza. «Recuerden», dijo suavemente al grupo, «cada niño tiene su propia melodía interior. Nuestro trabajo es ayudarlos a encontrar instrumentos para expresarla». La familia de Valencia, padres jóvenes claramente exhaustos de años intentando ayudar a su hija, observaba con lágrimas en los ojos mientras las trillizas jugaban naturalmente con la niña nueva, incluyéndola en sus actividades sin ningún juicio. «¿Cómo pueden ser tan pacientes?», la madre preguntó a las trillizas. «Porque nosotras tampoco hablábamos antes», explicó Sofía simplemente. «La abuela nos enseñó que un niño especial no está roto», añadió Elena. «Solo necesita una forma especial de aprender. Y cuando aprende, se vuelve aún más especial», concluyó Beatriz. Aquella noche, durante la cena familiar, Rafael hizo un anuncio que había planeado hacía semanas. «Niñas, tengo una pregunta para ustedes». «¿Qué pregunta, papá?», las tres preguntaron al unísono, algo que aún hacían con frecuencia. ¿Cómo se sentirían si la abuela Concepción se convirtiera oficialmente en parte de la familia? Las trillizas se miraron confusas. «Pero ella ya es familia», dijo Sofía. «Ella nos cuida desde siempre», añadió Elena. «Y la amamos como a una abuela de verdad», concluyó Beatriz. Rafael rió. «Lo sé, mi amor, pero pensé en hacerlo oficial». Se levantó y cogió documentos que había preparado con Carmen Luz. «Estoy adoptando a la abuela Concepción como mi madre. Si ustedes están de acuerdo». El silencio fue breve, roto por 3 gritos simultáneos de alegría. Las trillizas saltaron de sus sillas y corrieron a abrazar a doña Concepción, que lloraba de emoción. «Ahora es abuela para siempre», gritó Sofía. «Nunca más se irá», añadió Elena. «Y somos una familia completa», concluyó Beatriz. Doña Concepción miró a Rafael a través de las lágrimas. «Hijo mío», susurró, «gracias por darme una familia después de tantos años sola». «Gracias por salvar la mía», respondió Rafael, abrazándola junto con sus hijas. Un año después, el Instituto Camila Méndez se había expandido a 5 comunidades autónomas españolas. La metodología Concepción Santos, como había sido oficialmente nombrada, estaba siendo estudiada en universidades internacionales. Un documental sobre la historia de la familia había ganado premios nacionales, y doña Concepción se había convertido en una de las educadoras más respetadas del país. Pero el momento más especial para la familia no ocurrió en ninguna ceremonia oficial. Fue una tarde común, cuando las trillizas estaban en el jardín ayudando a niños más pequeños a plantar semillas. «Abuela», preguntó Sofía, «¿eres feliz ahora?» Doña Concepción dejó de regar las plantas y miró a su alrededor. Decenas de niños jugaban y aprendían en los espacios que ella había ayudado a crear. Exalumnos ahora adultos visitaban regularmente con sus propios hijos. La mansión que una vez albergara solo tristeza y silencio rebosaba de risas y descubrimientos. «Soy muy feliz, querida», respondió, «más feliz de lo que jamás pensé que sería posible». «¿Por nosotras?», preguntó Elena. «Por todos los niños que encontraron sus voces», corrigió doña Concepción. «Incluidas ustedes, incluido su papá cuando era pequeñito, incluidos todos estos que están aquí hoy». «¿Y los que vendrán mañana?», preguntó Beatriz. «Especialmente los que vendrán mañana». Aquella noche, mientras la familia se reunía en el porche para observar la puesta de sol sobre el barrio de la Laguna, Rafael reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían vivido. En poco más de un año, 3 niñas mudas habían encontrado sus voces, una educadora injusticiada había sido vindicada, una conspiración criminal había sido expuesta, y cientos de familias habían encontrado esperanza. «Papá», dijo Sofía, interrumpiendo sus pensamientos, «¿puedo preguntar una cosa?» «Claro, mi amor. ¿Crees que mamá sabe que estamos bien ahora?» Rafael miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Estoy seguro de que sí, Sofía. Estoy seguro de que está muy orgullosa de ustedes». «¿Y de la abuela Concepción también?», preguntó Elena. «Especialmente de la abuela Concepción», confirmó Rafael. «Porque la abuela cumplió la promesa que mamá pidió», añadió Beatriz con la sabiduría que siempre la había caracterizado. Doña Concepción
apretó a las 3 niñas contra su pecho. Y ustedes cumplieron la promesa de convertirse en las niñas maravillosas que siempre estaban destinadas a ser. Mientras la familia observaba las estrellas aparecer sobre Málaga, una música suave venía del jardín, donde algunos de los adolescentes del instituto practicaban las canciones que Elena había compuesto. Las melodías se mezclaban con el sonido de las olas de la laguna y las risas de los últimos niños siendo recogidos por sus padres. Era el sonido de la curación, de la esperanza, del amor que transforma imposibilidades en milagros cotidianos. Y en la quietud de aquella noche perfecta, Rafael supo que su familia estaba completa, que su misión había sido cumplida y que el legado de Camila continuaría viviendo a través de cada niño que encontrara su voz en aquel lugar especial donde 3 trillizas mudas habían transformado el silencio en sinfonía. El Instituto Camila Méndez se convertiría en legendario en los años siguientes, pero para Rafael, Doña Concepción, Sofía, Elena y Beatriz sería siempre simplemente hogar, el lugar donde una familia se encontró, se curó y descubrió que el amor verdadero a veces viene disfrazado de las formas más simples e inesperadas. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael, Doña Concepción y las trillizas Sofía, Elena y Beatriz haya tocado profundamente sus corazones. Este viaje de amor, determinación y superación nos recuerda que los verdaderos milagros suceden cuando abrimos nuestros corazones a personas especiales que se cruzan en nuestros caminos. Para continuar viviendo estas emociones intensas, hemos preparado una lista de reproducción especial con otras historias igualmente cautivadoras sobre familias que se encuentran de formas inesperadas. Pueden encontrarla haciendo clic aquí al lado. Si esta historia de coraje y amor familiar los emocionó, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza transformadora del amor verdadero. Compartan en los comentarios. ¿Creen que existen personas destinadas a cruzarse en nuestros caminos en los momentos exactos en que más las necesitamos? Queremos saber sus historias y reflexiones. Hasta la próxima historia que los conmoverá.